Quiero comenzar una miniserie, no será una serie muy extendida, y esta miniserie la he titulado Cuando el mal sirve para bien. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en situaciones trágicas, tenemos la tendencia solamente a ver la parte negativa de esa situación. Y encontramos suficientes evidencias bíblicas para nosotros entender que el mal también puede servir de provecho. El problema es que a veces no sabemos por qué vino el mal, a veces no entendemos qué propósito Dios tiene con esto, y entonces viene la confusión y también la crisis de fe. El autor de los Romanos, el apóstol Pablo, dice en el capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Hay otras versiones que pueden ser traducidas y traducen este texto diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas juntas cooperan para bien. A veces no vemos el bien de una tragedia, de una situación calamitosa, y nos cuesta conciliar un Dios de amor con las condiciones que nos causan dolor. Pero lo cierto es, y este es el propósito, enseñarnos a manejar el mal para buscar el bien en esas condiciones que nos causan angustia y sufrimiento. Hoy vamos a estar compartiendo un texto bíblico que será nuestro punto de partida para este mensaje, para esta miniserie que comenzamos hoy. Cuando el mal sirve para bien. ¿Hay algún bienestar en alguna situación mala? En este proceso de pandemia, donde todos estamos en aislamiento social, ¿ha podido usted sacar algo bueno de esto? Desde ya está comenzando a ver cuáles son las ventajas y el provecho que le está sacando a esto. Ya está comenzando a ver, ha descubierto alguna situación donde realmente usted ha llegado a la conclusión y ha dicho, bueno, mira, yo le doy gracias a Dios porque aunque mis ingresos se han disminuido, yo he comenzado a sacar ventaja de esto que por estar en aislamiento social yo lo estoy viendo. ¿Ese es su caso? ¿O todavía está el lamento, todavía ve la tragedia sin ningún tipo de ventajas? Bueno, mi propósito es ayudarnos todos a encontrar el bien en las cosas malas. Por eso les invito a que vayamos al libro de Génesis y vamos a estar leyendo los versículos 20 y 21 en el capítulo 50. Génesis 50, versículos 20 y 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en Génesis capítulo 50, versículos 20 al 21, de la siguiente manera. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. El Señor añada bendición a su palabra. Uno de los personajes más amados y una de las historias más estimadas de todas las escrituras es la historia de José, hijo de Jacob. Es una de las historias que desde niño estamos escuchando, lo hemos visto en libros, en películas, documentales. Esta historia es hermosa, es fascinante, llena de situaciones de intrigas, derrotas, misterios,
triunfos y también fracasos momentáneos. A todos nos gusta la historia de José y la fascinación que tenemos por esta historia es porque tiene un final feliz. Nos encantan las historias con finales felices. Podemos estar viendo una película, pero si al final la película tiene una nota trágica, no me gustó, murió el protagonista, tuvo un final terriblemente triste. Pero esta historia tiene un final feliz. Vemos todas las aventuras de José y todas sus peripecias. Nos da la ligera o intensa impresión de que él parece ser que es el protagonista de su historia. Sin embargo, a pesar de que él normalmente está en primer plano visible, José no es el protagonista de su historia. Y vemos todas las etapas en las que él vivió en su vida, y les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 24. No lo vamos a leer, simplemente lo estoy citando. Vemos a José en esa primera etapa en la casa de su familia de origen. Génesis capítulo 37 del 25 al 28 lo vemos en el desierto con los mercaderes. En ese desierto, en toda esa franja egipcia próxima por allá a la parte norte, por encima del desierto, esa zona árida. Vemos a José en Egipto, en la casa de Potifar, Génesis capítulo 39, del 1 al 8. En prisión con otros internos, con otros presos, Génesis capítulo 39, versículo 19, hasta el capítulo 40, versículo 23. Y lo vemos en el palacio como gobernador, Génesis capítulo 41, versículo 37, hasta el capítulo 50, donde termina la historia de José con su fallecimiento y sepultura. Sin embargo, a pesar de todas estas menciones y distintos actos, el gran protagonista, insisto, no es José. El gran protagonista es Dios y su divina providencia, haciendo que todas estas cosas ocurran. En todas las escenas donde a José le toca actuar, Dios está presente como productor, director y actor principal no visible. Vemos a José, pero quien está detrás de todo ese entramado narrativo es precisamente nuestro Dios. Esto no nos debe parecer extraño, porque algunas personas creen que José es el protagonista. No, el protagonista es Dios. En este fascinante trama, José es solamente un actor de reparto cuyo guión refleja fielmente la gracia de Dios en cada uno de sus roles, desde que estaba en la casa de su padre hasta que llega al palacio para entonces ser gobernador de Egipto. Su actuación es toda una narrativa rica que nos lleva a conocer al ser humano, pero también nos da la oportunidad de conocer cómo obra Dios, cómo es su gracia y misericordia a favor de José y a favor de nosotros. La vida de José es la de un niño consentido, vendido como esclavo por sus hermanos y luego prisionero. Por una serie de circunstancias guiada por la providencia, se convierte en el gobernador del país más poderoso de su época. Pasado el tiempo, José se reencuentra con los hermanos que lo vendieron como esclavo, y ya habían transcurrido 22 años de aquel trágico suceso cuando todavía era un adolescente. Allí José
está en Egipto como gobernador, y en ese reencuentro, después de 22 años, José se encuentra con sus hermanos. Y ese tiempo era tiempo suficiente para que el odio, el rencor se instalaran en su corazón, y ya fermentado aprovechara la oportunidad para dar su golpe letal que tanto había esperado. Pero no fue así. Un aroma de perdón y reconciliación invadió aquel encuentro, fundiéndose en el llanto, en el abrazo y en la reconciliación. Cuando el mal sirve para bien. Esta es una pequeña muestra de la historia de José, como estaremos viendo. Leemos nuevamente en Génesis capítulo 50, versículos 20 al 21. Y dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis hacerme mal. Eso es lo que José le está diciendo a sus hermanos. Pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy o como vemos ahora, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Para tener un mayor entendimiento de lo que está sucediendo ahí y de las dimensiones y el alcance de estos textos, debemos repasar ahora con más detalle lo que lleva a este encuentro. Vemos a José en su vida y las historias que normalmente escuchamos, y lo vemos como la víctima de sus hermanos. Y no es que José no sea víctima de sus hermanos, no es que él no lo sea, pero creemos que José siempre fue el hombre íntegro que nosotros vemos en estas historias que escuchamos acerca de su vida. Vamos a echar un vistazo a la vida de José y vamos a ver las desventajas que él tenía como persona. Es decir, todas las cosas que pudieron incidir para que él actuara como consecuencia de la maldad de su corazón y de la maldad que también le hicieron a él. Primero, José viene de un hogar disfuncional. Como vemos en Génesis capítulo 37, versículo 2. Su papá tenía muchas mujeres y eso pues también contribuyó. ¿Por qué? Porque la atención en casa entonces tenía que estar repartida según los intereses que cada una de estas mujeres pudieran tener. Ahora, lo que podía ser una ventaja para José era realmente una desventaja, y eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 37. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo a José en su vejez y lo tomó como hijo favorito. Y los hijos favoritos son normalmente muchachos problemáticos. Los hijos no se pueden consentir y no se pueden decir, como decimos nosotros, no pueden tener padres apoyadores. ¿Por qué? Porque esto va a ir en detrimento con los muchachos consentidos. El muchacho consentido avergonzará a su madre, dice la Escritura. Y detrás de todo muchacho que tiene tendencia a delinquir o que cree que todo se lo merece, o hay consentimiento o hay un hogar disfuncional. También José, como vemos en los versículos del 5 al 10 del capítulo 37 del libro de Génesis, era inmaduro como todo joven de su edad. Sin embargo, por los males que le vinieron a su vida, él comienza a experimentar un cambio. Un José que comienza a recibir los embates de la vida, y eso malo entonces produce un cambio y una transformación en su vida. Después vemos a José en el desierto. ¿Por qué? Porque José fue vendido por sus hermanos en
en el pueblo de Dotán, y de Dotán fue llevado a Egipto por unos mercaderes. Las acciones de los hermanos de José fueron desproporcionales a las impertinencias de él como hermano menor, además de que fueron criminales. Entonces, después de un intento de asesinato contra su vida, José fue vendido como esclavo a esos mercaderes que lo llevaron a Egipto, según nosotros vemos en Génesis 37, versículo 25 al 28. Desde Dotán, donde lo vendieron, versículo 17, hasta Egipto, atravesando toda el área desértica entre el mar Mediterráneo y el desierto de Sinaí, en un recorrido de más de 8,000 kilómetros. Los desiertos en la Biblia pueden ser momentos de crecimiento espiritual. Moisés duró 40 años en el desierto, en esa escuela de la obediencia y dependencia de Dios. Elías estuvo en el desierto, y es en el desierto donde él conoce más a Dios. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto orando, preparándose para el ministerio. Los desiertos pueden ser agentes de transformación. Después en Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 18, vemos a José en la casa de Potifar. Desde luego que las acciones de los hermanos fueron desproporcionales a las impertinencias de su hermano menor, y entonces esto pues desencadena en todo lo que nosotros estamos viendo. De la casa de Potifar, entonces por las intrigas y sensualidades de la mujer de Potifar, y ante hacerle propuesta a José, cosa que él no cedió, entonces lo calumnian y lo envían a prisión. Cuando nosotros vemos estos textos bíblicos, vemos que las cosas con José, en vez de mejorar, lo que hacen es que empeoran. En el desierto probablemente tuvo tiempo para reflexionar y para Dios tratar con su corazón. Cuando llega a la casa de Potifar, entonces parece ser que las cosas se están arreglando, porque Potifar confió en José y, por hacer y decirlo, lo ascendió y lo puso como jefe de toda su casa. Bueno, José podía decir, bueno, yo fui vendido por mis hermanos, hicieron un atentado contra mí, por poco me matan, pero ahora las cosas se están mejorando, pero cuando las cosas parecen mejorar, se ponen peor. Entonces José es enviado a prisión. Quiero llamar la atención a algunos textos bíblicos, porque cuando las cosas nos van mal, muchas veces tenemos la tendencia a creer que Dios nos está castigando. Cuando las cosas no nos salen bien, creemos que Dios nos ha abandonado. Algunas personas incluso pueden llegar a blasfemar y a profanar el nombre del Señor, porque no entienden por qué le está yendo mal si ellos son buenos. Lo primero es que a la luz de la palabra de Dios no hay nadie bueno. No hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El más perfecto y santo de los cristianos, si pudiera existir una persona así, aún esa persona puede relacionarse con Dios por la gracia y por la misericordia de Dios. Nadie es tan santo como para merecer el favor de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ni por buenas obras nosotros vamos a ser tan santos como para que Dios nos quiera salvar, ni por buenas obras nosotros vamos a ser tan santos como para que Dios se asombre de nuestra santidad. Todo es por gracia y por misericordia. ¿Y por qué es así? Porque si todo es por gracia y por misericordia, entonces toda la gloria y la honra es de nuestro Señor. Si no es por nuestros méritos y es por los méritos del Señor, entonces todo apunta a su santa, bendita y eterna gloria y majestad. Por eso es que tiene que ser así.
Si yo no pongo nada y todo lo pone el Señor, entonces bendito y alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Aquí en este pasaje vemos a Dios obrando en José, aunque no se está viendo. Pero hay algunos textos que yo quiero resaltar. Aun cuando las cosas que se ponen peor, cuando aparentemente están mejorando. ¿Por qué? Porque el mal puede servir para bien si nosotros manejamos el mal de la manera adecuada. El mal puede llevarnos a nosotros a la reflexión, debe llevarnos a nosotros a la humildad, a dejar nuestra postura erguida y soberbia delante de Dios, a dejar de poner nuestras esperanzas en los hombres, a dejar de confiar en nuestras propias capacidades, a dejar de confiar en los bancos, a dejar de confiar en los líderes políticos y comenzar a confiar en el único que tiene control de todo lo que sucede en el mundo. Ya. Si vemos el mal desde ese punto de vista, ya nosotros estamos sacando ventaja y estamos viendo el bien. Pero Dios está obrando. Cuando una persona ante la maldad, en vez de venir y desafiar a Dios o blasfemar el nombre de Dios, comienza a manejarse con humildad, como he visto yo muchas personas, con una actitud arrogante hacia Dios. De repente, ahora han hablado conmigo y me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Mira, esto me ha puesto a mí a reflexionar. Desde luego que entonces el mal está sirviendo para bien. Cuando una persona, en vez de seguir erguida y obstinada, yo me pregunto, ¿cuántas cosas más tendrán que venir a la humanidad para que entienda que el único que gobierna y tiene control de todo es Dios? ¿Cuántas desgracias tendrán que venirle a una persona para que se humille y entienda que todos sus planes son nada delante de los planes del Señor? ¿Cuántas desgracias más tenía que vivir José para darse cuenta que Dios tiene un plan y un propósito? Aún en este mal, nosotros podemos sacar la mayor ventaja posible. Cuando las cosas parecían que se iban a poner bien en la vida de José, se pusieron peor. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la casa de Potifar, las cosas se estaban mejorando. Pero no quiso entrar en las propuestas indecentes de la esposa de Potifar, manteniendo su integridad con Dios. Él dijo, pecar yo contra mi Dios y hacerle esto a Potifar, a mi amo. O sea, había una doble razón, su compromiso con Dios y el respeto y la lealtad a un hombre que le había dado oportunidades. Lo cual nos da a nosotros una gran lección. Nosotros no solamente somos leales a Dios, sino también a las personas que Dios nos ha puesto. Sin embargo, hay algo que yo quiero que nosotros entendamos. Cuando las cosas se están poniendo peor para José, Dios estaba obrando. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 39, y yo voy a estar leyendo el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5, el versículo 21 y el versículo 23. Esos 5 versículos son suficientemente elocuentes para decirnos a nosotros que en el mal Dios está obrando. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 39 del libro de Génesis. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es un esclavo, pero dice que Dios estaba con él. Es un esclavo, pero es un hombre próspero. Miren lo que dice el versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Cuando una persona, aún en las situaciones más difíciles, comienza a
actuar a la altura que Dios quiere que esa persona actúa, aún los que no conocen al Señor van a ver algo diferente. Su amo decía, Dios está con él, Dios está prosperando. No solamente te voy a poner como el jefe de mi casa, sino también como el jefe de todas mis propiedades. Y Dios estaba con José y la bendición del Señor estaba sobre él, aún como un esclavo, aún lejos de su casa. Es verdad, su padre lo tenía como hijo favorito, pero más que el amor que podía darle Jacob, estaba el amor de Dios, mucho más profundo, mucho más vasto. Versículo 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Un esclavo, y aparte de ser esclavo, ahora es un prisionero. Y el jefe de los carceleros decía, yo no tengo que supervisar nada, porque si José está ahí, eso va a quedar bien. Depositando y delegando confianza en una persona que había perdido sus derechos. Pero eso es lo que sucede cuando una persona del mal aprende a buscar el bien. Cuando el mal sirve para bien. Luego vemos a José en el palacio, y eso lo vemos desde Génesis capítulo 41, versículo 37 hasta el versículo 50. Por interpretar los sueños de sus antiguos compañeros de celda y ver que lo que él interpretó se dio, el que fue reincorporado en su cargo se acordó de José para que le interpretara los sueños al faraón. José lo hizo así, y por la asesoría, que además de interpretar los sueños, la asesoría financiera que él le dio al faraón, fue entonces nombrado como gobernador de Egipto. Cuando el mal sirve para bien. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Al leer estos textos, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Vemos simplemente una hermosa historia entre José y sus hermanos? Sí, eso es lo que nosotros vemos. Ella está cargada de tensión y drama en ese momento. Ese momento tiene un peso de suspenso extraordinario. Es un thriller que ha llegado a su crescendo. Los hermanos, sabiendo lo que habían hecho con José, ahora tienen miedo. Porque en este pasaje que nosotros acabamos de leer de Génesis capítulo 50, versículo 20 al 21, es el encuentro de José y sus hermanos, pero este no es el primero de ellos. Ya ellos se habían encontrado anteriormente y ahora se están encontrando porque ya Jacob, el padre de todos ellos, ha muerto. Y ellos tenían mucho miedo de que ante la muerte del padre Jacob, José intentara hacer la dilatada venganza. En la película de Francis Ford Coppola hay una escena donde uno de los hermanos de Michael Corleone hace algo que Michael Corleone no le perdona.
Y después que muere Vito Corleone, Michael manda a matar a su hermano Fredo. Eso es lo que puede ser tejido aquí. Pero no es así. José ya había perdonado a sus hermanos. Y vemos que lo que José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal. En otras palabras, José está consciente de lo que se hizo. José estaba consciente de la componenda y de la asociación criminal de malhechores que ellos intentaron contra su vida para matarle, simplemente porque no lo soportaban, simplemente porque José en sus impertinencias de mocedades venía y lo provocaba a ellos, pero las medidas que ellos tomaron no fueron proporcionales a las impertinencias de José. Ahora el patriarca Jacob ha muerto y ellos tienen miedo de que José viniera y tomara venganza. Que José aprovecharía, como nosotros lo vemos aquí en el texto, las condiciones que se estaban dando, y donde él tenía todo a su favor. Él nada más tenía que llamar a los guardias egipcios, ¡guardia! Pero no lo hizo. Mucho antes de esto ya José lo había perdonado. ¿Dónde José lo perdonó y cuáles son las características de ese perdón que José nos modela? Yo quiero llamar la atención a algo. La atención es que al igual que en los días de José, nosotros estamos viviendo momentos de tensión. Hay hogares que están en tensión porque todos tienen que estar en la casa el día entero. Y yo no digo que en mi casa no ha habido momentos de tensión. Hemos tenido momentos tensos por diversas razones. Donde quiera que hay gente conviviendo y tropezándose unos a otros, hay momentos de tensión. Yo digo ahora en pasado, cuando yo viajaba mucho, porque ya no viajo. Cuando yo viajaba mucho, siempre he viajado con mucha gente, con poca gente, y siempre hay momentos de tensión. Cuando tú comienzas a compartir con alguien, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, y estás exponiéndote diariamente con estas personas, pues el verdadero carácter va a salir a flote. Los resentimientos van a ser vistos con mayor facilidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces tenemos situaciones con alguien. Y cuando estamos ahí, en cualquier momento de tensión, eso sale a flote. ¿Por qué? Porque lo tenemos guardado en nuestros corazones. Pero también tenemos momentos de tensión no solamente en el aspecto relacional y emocional, sino también por la propia enfermedad nos causa inseguridad. Es una crisis mundial. El impacto económico también va cargando a algunos o a muchos. Quiere decir que estar en la casa juntos, enfrentándose a todo esto, pues está sacando a la luz la verdadera condición en que estaban los matrimonios, las relaciones de padre e hijos, está sacando a flote cuál era la verdadera condición económica, cuál era el estado de salud. Y todos aquellos que tienen relaciones vulnerables, situaciones económicas vulnerables y condiciones de salud vulnerables son los que están en mayor riesgo, tanto en lo emocional, en lo físico y en lo económico. Sale a flote. Al igual que en los días de José, estamos en una crisis. Estamos en una situación de mal. Por eso tenemos el reto de ver cuál es el bien de este mal. Por eso es el título, cuando el mal sirve para bien. Esto que nos está impactando en el área de la salud, en el área económica y en las relaciones, puede servir para bien. Es una oportunidad para que los esposos que no hablaban ahora hablen. Para los padres y los hijos que estaban distantes porque todo el mundo estaba trabajando en lo suyo, ahora hablen, comparten, sueñen. Todavía se pueden dar abrazos ustedes, pues abrácense. Hace unos meses atrás, yo decía en un sermón, abrácense
bésense, porque puede llegar un momento donde esto no lo puedan hacer. Y tantos episodios luctuosos que yo he vivido, que me ha tocado acompañar a personas en luto, están desesperadas porque ahora no pueden abrazar a quien se fue. Por lo tanto, los familiares que están en una misma familia, que están en aislamiento social, todos juntos, pues abrácense y besen mucho, aprovechen lo que todavía ustedes pueden hacerlo. Yo le decía a mi madre, yo me siento tranquilo y con mi conciencia tranquila, porque yo te beso mucho y te abrazo mucho. Ahora no la puedo besar, ni la puedo ver físicamente, ni le puedo dar un abrazo. Pero mucho que la besé y mucho que la abracé. Estamos en una crisis, estamos en una situación de mal. Esposo, dile a tu esposa que tú la amas, acaríciala, tócala. Que es algo que no debería de mandarse a decir, pero hay veces que por nuestras personalidades decimos, no, que yo soy así, yo soy seco, tú sabes cómo yo soy. No, tenemos que aprender a hablar el lenguaje del amor, del tocar, del decir las palabras hermosas a nuestros hijos. Estamos en un mal, pero al mal le podemos sacar el bien. Y José lo dice claramente, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios usó todo esto para bien. ¿Por qué? Porque él fue transformado por medio de aquellas situaciones de maldad, de aquella conspiración atroz contra él. Él fue transformado, fue el instrumento que Dios usó para transformar su vida, como todo esto es el instrumento de Dios para transformar la tuya y la mía también. Cuando el mal sirve para bien. ¿Qué hizo José? Perdonó a sus hermanos. Hay un primer encuentro. Yo quisiera leerlo. Este primer encuentro entre José y sus hermanos hace que la situación de gran tensión comience a bajar. Sobre todo porque los hermanos se habían olvidado de eso. El mismo José no se imaginaba que eso podía pasar. Por lo menos el texto no lo dice. Ni sus hermanos podían imaginarse, mucho menos ellos, que aquello iba a acontecer. ¿Qué iban a imaginar estos hermanos de José? Que ellos se iban a encontrar con José allá en Egipto. ¿Qué iban ellos a imaginar? Que iban a tener que darle la cara al hermano que ellos tenían por muerto, al hermano por el cual su padre Jacob lloró amargamente, donde hizo luto. José era un asunto del pasado, se había llorado, se había guardado luto y probablemente se había olvidado. Pero así son las cosas del Señor. Así es los caminos de nuestro Señor. Todos nuestros caminos están ordenados por nuestro Dios. Y al José que ellos creían muerto, ahora José los espera. Y aquí, en este pasaje cargado de drama, no podía ser más generador de tensión que este. La palabra de Dios nos dice en ese encuentro de José y sus hermanos, cuando los hermanos de José van a Egipto, en Génesis capítulo 42, no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer los primeros versículos para que nosotros podamos verlo, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Había una hambruna en todas aquellas regiones. Recuerden que el faraón soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y Josué lo que interpretó es que las 7 vacas gordas eran 7 años de provisión, de superávit, de abundancia, y los 7 años de vacas flacas eran
años de escasez, probablemente una gran sequía. Dice que entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor, Benjamín, que no había nacido, porque cuando José fue secuestrado y después vendido por sus hermanos, Benjamín no existía. Entonces tuvo otro hermano después ante la muerte de Jacob, que era Benjamín. Entonces dice la Escritura que llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimentos porque el hambre había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra, pero ellos no lo están conociendo. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, le preguntó. De la tierra de Canaán, venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás. Ustedes son espías. Lo mortifica un poco. Algunos historiadores, algunos eruditos, dicen que José todavía parece ser que no había sanado sus heridas. Otros dicen que no, que José los probó. El texto no habla las motivaciones de José, pero una acusación así le debió haber traído a ellos un dolor extraordinario. Ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que es nuestra tierra. Señor, en realidad somos 12 en total. Nosotros somos sus siervos, todos somos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. José siguió insistiendo. Ustedes son espías. Pero estos hombres estaban llenos de miedo. José lo metió en la cárcel, dice el versículo 17, por 3 días. Y al tercer día le dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Parece que en esos 3 días José reflexionó. Recordó de la gracia y la misericordia de Dios para su vida. Me imagino toda la rabia fermentada por años. Tenían que desinstalarse de su corazón para que la gracia de Dios lo bañara. Para que Dios les recordara que todo eso que ellos le hicieron fue para el bienestar de él. Cuando aprendemos a caminar en la vida, viendo en todas las acciones y acontecimientos de la vida la providencia de Dios, entonces podemos decir, como dice José en el capítulo 50, versículo 20, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Pero José entró en una crisis. En estos momentos de pandemia muchas cosas pueden aflorar, pero detente, piensa. José, en medio de su rabia, en medio de su sed de venganza, en medio de aquella seducción carnal, de aquellos sentimientos ingobernables, probablemente en ese momento meditó. Fueron 3 días meditando. Como leemos también en Nehemías capítulo 5, cuando le dieron las noticias a Nehemías que los mismos hebreos estaban esclavizando a sus hermanos hebreos, y dice la Escritura que se molestó en gran manera, pero lo meditó. Y después de haberlo meditado, después de haberlo pensado, entonces habló con los culpables. El doctor Martin Lloyd Jones dice que el alma humana está compuesta de mente, emociones y voluntad. Nosotros recibimos los estímulos y muchas personas reciben los estímulos y los instalan en sus emociones. No, debemos pensarlo,
debemos procesarlo. Y después de procesarlos, entonces administrar nuestras emociones de una manera racional para que nosotros, en nuestra voluntad, en lo que nosotros vayamos a hacer, lo hagamos de la manera correcta. José le dice a sus hermanos en el versículo 17, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Y ahí sigue la historia. Nosotros leemos que José no pudo seguir con aquel juego. Y José no conteniendo las lágrimas. Y José no conteniendo las lágrimas, entonces se echó sobre sus hermanos y lloró y se reconciliaron. Cuando el mal sirve para bien. Miren lo que dice la Escritura. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuertemente que oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de todo ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Se echó sobre ellos. Recordó su dolor. Ya no solamente dijo yo soy un hombre temeroso de Dios, no, yo soy José, porque hasta este momento yo no lo conocía. Yo soy José. La primera característica del perdón es no desear la venganza por algo que te hayan hecho. Tuvo una crisis. Vinieron todos aquellos recuerdos, pero como era un hombre temeroso de Dios, no dejó la venganza en sus manos. No desear la venganza por algo que te hayan hecho es la principal característica del perdón. En segundo lugar, es no recordar con dolor. Hay personas que dicen, sí, yo perdono, pero a mí me duele mucho eso todavía. No ha perdonado. Otras personas dicen, yo perdono, pero no se me olvida. No, puede ser que algo que nos hayan hecho no se nos olvide, pero podemos recordarlo sin dolor. De eso se trata. Alguien le puede decir a otro, recordar es olvidar. No, recordar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Alguien puede decirle al otro eso. No, si tú perdonaste, tienes que olvidarlo. No, perdonar no implica olvidar. Perdonar sí implica recordar sin dolor. Si a usted le hicieron algo y todavía sigue recordando eso con dolor, o yo, entonces tenemos que orar al Señor para que desinstale el dolor. Es una obra de Dios, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Cuando José revela su identidad en ese capítulo 45, yo creo que esto es uno de los eventos más dramáticos de todas las Escrituras. Ya vimos los versículos del 1 al 4, que es no desear la venganza. Los versículos del 5 al 10 es no recordar con dolor. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese por haberme vendido. Lo ha perdonado. José no está diciendo, ¿y qué fue lo que ustedes hicieron conmigo? No, le está diciendo, ustedes me vendieron. Pero no está recordando con dolor. Le dice, no se entristezcan por eso. Ya yo sané, yo no estoy triste. No se entristezcan, ni os pese por haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes fueron instrumentos de Dios para traerme aquí. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver el bien
del mal. En vez de quejarnos, de reclamarle a Dios, vamos a tener la humildad de que hay un Dios sentado en su trono que gobierna todo, que controla todo, un Dios todopoderoso, un Dios que es todo amor, un Dios que es todo misericordia. Si ha sido juicio que Dios ha enviado a esta humanidad, vamos a decirle: Señor, perdónanos, Señor, muéstranos en donde nosotros te hemos fallado, comenzando por los cristianos. Los cristianos somos los primeros que tenemos que venir de rodillas y pedirle perdón a Dios por no ser la iglesia que Él ha querido que nosotros seamos. Tenemos que pedirle al Señor por no haber orado lo suficiente en tiempo de bonanza, por ser vanidosos, por ser soberbios, por ser materialistas, por olvidarnos de sus preceptos y beneficiándonos de su gracia, pero sin entregarle lo suficiente al Señor. Recordemos que Dios es aquel que no le hemos dado nada hasta que no nos rendimos por completo. Es la iglesia de Cristo que tiene que venir primero y decirle: Señor, perdónanos, ayúdanos a ver el bien de todo esto. Y si la iglesia de Jesucristo se arrepiente, el mundo cambiará. Por la iglesia que tiene que comenzar, para que sea una iglesia menos materialista y más espiritual. Una iglesia con menos impostores y más siervos de Dios auténticos predicando de los púlpitos. Una iglesia que predica el cielo, pero también atiende al oprimido aquí en la tierra. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. No se entristezcan, porque Dios me usó y me está usando para esto. Dice el versículo 6, porque en estos días ha habido hambre en toda la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. José es transformado, José es otra persona. José no es el que le está diciendo a sus hermanos: bien, lo que yo me soñé, que yo iba a ser rey sobre ustedes, mírenlo ahí humillado delante de mí. No, le está diciendo: no se entristezcan, ustedes fueron instrumentos de Dios. Lo que fue mal ahora está sirviendo para bien. En estos momentos de tanta tensión, no es momento para estar con pleitos. No son momentos para estar buscando discordia. Son momentos para humillarnos delante de Dios y humillarnos los unos a los otros. De buscarnos aún de manera virtual. ¿Se atreverá alguno a decirle: perdóname, madre, por los abrazos que no te di cuando podía? Al amigo que está distante, que probablemente está en mayor riesgo que tú, lo has llamado y le dices: mira, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy a tu orden. Tiene comida, tiene alimento. Este es el momento para eso. Cuando el mal sirve para bien. José está diciendo: este mal que ustedes me quisieron hacer. ¿Y cuál fue el mal? Todos los males que él vivió. Lo vendieron como esclavo, pero antes de eso intentaron asesinarlo. Un viaje inhóspito y salvaje de más de 8,000 kilómetros por el desierto. Cuando las cosas se van a mejorar, entonces lo meten preso y después viene una gran hambruna. Todas estas cosas son malas, pero Dios la usó para bien y José la aprovechó. Por eso es el tiempo de la reconciliación y el perdón. ¿Por dónde comenzamos? Por reconciliarnos con Dios, comenzando por los cristianos. Y si hay personas que están viendo esta transmisión, que no son cristianas, reconcíliese con Dios. ¿Cuántas desgracias? ¿Cuántas pandemias? ¿Cuántas calamidades tendrán que venirle
para que usted reconozca que Dios todavía lo tiene en pie porque le ama. Venga al Señor, pídale perdón por sus pecados. Dígale, Padre, perdóname. Yo no entiendo muchas cosas de la Biblia, pero reconozco la profunda necesidad de pedirte perdón. Deje que ese acero de orgullo sea pulverizado por la gracia de Cristo. Que el Señor rompa el duro suelo que cubre su corazón, esa superficie endurecida. Si hay algo de sensibilidad en su vida, dígale a Cristo que le perdone, que le salve. Y aunque usted no entienda mucho de la fe, lo importante es que Dios lo entiende a usted. Y si usted le pide que le perdone y que le salve, el Señor lo hará. Reconcíliese con Dios. Creyentes y no creyentes, reconciliémonos con Dios. Pero la reconciliación con Dios se evidencia en gran parte con aquellos que entonces buscan reconciliarse con los demás. No nos podemos visitar, pero podemos llamar y podemos escribir. Aproveche toda esta condición de mal para sacarle el bien. ¿Cuál bien hizo José? Seguiremos la semana que viene, Dios mediante, pero perdonó a sus hermanos. Perdonar es no querer vengarse. Perdonar es no recordar con dolor. La semana que viene veremos que perdonar es estar dispuesto a servir a quien sea hallado en necesidad, no importa que te haya ofendido. Que el Señor nos bendiga y nos permita meditar en estas palabras cuando el mal sirve para bien.